Bueno, en la clandestinidad. Lo vamos a presentar de vuelta, el doctor Pablo Ferro con nosotros y su columna histórica jurídica. Y ¿cómo vamos a arrancar por lo más importante, ¿no? ¿Qué está pasando en el país? Está pasando nada. De todo, está pasando nada. Estamos todos con el mundial. Claro, el domingo. Vamos a mira fútbol usted. No. Pero bueno, comparto la alegría popular. Comparte. Está todo bien. Me encanta. Juega muy bien el Diego. El Diego. Sí, desde arriba. ¿Se murió Pelé? ¿Se murió Pelé? No, sí. no se murió Pelé. No, sí, se murió. No. Creo que sí. No difundamos fake news. Que algo de esto usted trajo para hoy. Hoy venimos con los tapones de punta. Hoy venimos con los tapones de punta porque, bueno, justamente el doctor va a hablar de las fake news o noticias falsas, podríamos Exactamente. decir, ¿no? Saquemos un poquito de esto del inglés, por favor. ¿vio? Cipayos. La noticia falsa, esta cosa que se ha propagado mucho más con las redes sociales, ¿no? Completamente. Donde uno, vaya a saber quién pone determinada cosa y nadie la chequea, automáticamente todo se reproduce, se viraliza. Se viraliza y decimos, se durmió el tanque que se murió el tanque. Exacto. ¿No? Y nadie va a la fuente. Nadie chequea, nada. Nadie le manda un mensaje al tanque para decir, ¿estás vivo? ¿Estás vivo? Un sticker, claro, nada. Un sticker, nada. Claro, no hay confirmación. Claro. Y bueno, la fake news que uno cree que son ahora, esta cosa de, ¿no? Y el doctor ya estuvo investigando. Por favor. Estuvo investigando y ya sabe que no vienen de ahora. Bueno. Efectivamente. Hoy vamos a hablar entonces de la fake news en el Imperio Romano. No. Pero si la vicepresidenta habla también de la fake news. Y sí. Constantemente, ¿vio que habla? Sí. Un poco habla todo el mundo, ¿no? Sí. Es como decías, ¿qué es una fake news? Una noticia falsa, esa sería la traducción literal. Exactamente. Y forma parte del género de la difamación, de la propaganda política, que busca, digamos, horadar la credibilidad de la gente más conocida, pero sobre todo la gente que tiene un poder de influencia sobre la opinión pública, ¿no? Claro. Entonces, esto ha existido desde siempre y podemos rastrear el origen al Imperio Romano, ¿no? Porque este género de difamación, un poco que lo inventaron los historiadores llamados moralistas del Imperio Romano, como por ejemplo Salustio, ¿no? La tesis es un poco que el vicio privado genera la crisis social o explica la crisis social, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tesis Salustio decía, veníamos bien hasta la República porque conservábamos los valores tradicionales romanos y vinieron toda una serie de pervertidos, el pueblo se corrompió, etcétera, y bueno, estamos como estamos. Perdimos los valores fundamentales, ¿no? Empezaron las facciones, las divisiones, se corrompió la nobleza. Se corrompió el Imperio Romano. Exactamente. Entonces hay una decadencia moral que explicaría todas las crisis que nosotros tenemos. Y ese es un poco el esquema, digamos, se apela siempre además a lo que se conoce como audiencias redundantes, es decir, que se convence a los convencidos, ¿no? Claro. Desde lo emocional, además. Es como que, bueno, esta persona me cae mal, por lo tanto creo todo lo que me digan en contra de esa persona. Claro. Y esa persona es pública y digamos, en nuestro caso puede tener un rol político, puede estar en los medios, ser un juez o lo que fuera, ¿no? Claro. Y por supuesto en el Imperio Romano era una minoría lectora la que leía a estos historiadores como Salustio, porque no había, primero la mayoría era analfabeta y además no había los medios, no había diarios, no había redes sociales. Entonces como el comienzo de todas estas ideas, esta línea argumental, ¿no? Que está detrás de la difamación. Y esto comienza en el Senado romano. Mire usted. Porque los senadores romanos, para defender sus distintas ideas, tenían que insultar un poco al otro. Mire. Entonces ahí empezaban a tirar carne podrida, pescado podrido. O sea que Ritondo tiene de esa época viene. Ritondus, creo que es el nombre. No, con el gestito ese viene de la época así. Exacto. Bueno, por ejemplo, era muy común en los debates del o sea, Senado. No se le puede reprochar nada a Ritondo. No, sí, una tradición antiquísima. Claro. De hecho, ese quedó en el tiempo. Claro. No en el 45, en el 2 antes de Cristo. Claro. Es así, está ¿no? Muy bien, entonces lo elogiamos. Claramente. Hizo algo el Imperio Romano.
Sin pudor. Entonces, ¿qué pasaba? Los senadores se empezaron hablando mal de los defectos físicos del otro. Se burlaban, ¿no? El narigón, que es tartamudo, ¿viste? Entonces, gordo, no sé, y así. Era un poco esa la línea del Senado romano, digamos. Sopa fría, ¿no? Se le ve el fideo, le decían al gordo, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, bueno, se rompe en pedazos la República, empiezan a aparecer estos autócratas, el más famoso de todos, el dictador Julio César, digamos, ¿no? Julio César, que no llegó a ser emperador, propiamente dicho, pero que fue el antecedente de los emperadores, digamos, ¿no? Sí. De hecho, su hijo adoptivo, Augusto, va a ser el primer emperador romano, ¿no? Entonces, empiezan a tirar había mucha, en un momento, César decide cruzar el Rubicón y hacer un golpe de Estado, digámoslo más o menos claramente, ¿no? Entonces se apropia el poder de Roma, tiene un estilo muy que hoy llamarían algunos populista, ¿no? Hace pan y circo, le da a la gente lo que quiere. Es muy querido por las tropas, es un general exitoso. Y bueno, lo empiezan a inventar rumores, ¿no? Por ejemplo, que lo llaman la reina de Bitinia, porque había hecho un viaje diplomático a Bitinia, la región que gobernaba Nicómedes IV, y bueno, en ese viaje aparentemente se hizo más que amigo del rey de Bitinia, Nicómedes, y bueno, y lo acusaban efectivamente de ser homosexual, pero lo que estaba mal visto en esa época, ¿no? No era tanto la homosexualidad, sino el hecho de la homosexualidad pasiva. Digamos, el rol pasivo. Claro, ¿cómo se le va a ocurrir ese? Entonces, homosexual pasivo, ese afeminamiento, esa cuestión era lo que se le criticaba. Por supuesto que hay historiadores que dicen que esto es nada más que un mito, pero desde no lo tenemos no tenemos chequeado.com para saber si esto es verdad. Y el que lo acusaba de pero ahí estaba Salustio. Homosexual afeminado no lo tenemos para chequear. Exactamente. Entonces le decían, bueno, la reina de Bitinia se acuesta con todos, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces. Inapropiado. Es más, decían el marido perfecto de toda mujer y la esposa de todo hombre. Le hacían unos cánticos, unos versitos. Cánticos también, digan, muchachos. Claro, más o menos así. Entonces lo veían además todo esto como Bitinia es una zona oriental respecto de Roma, como que se había helenizado, ¿no? Como se volvió muy griego, por no decir otra cosa, y básicamente se había pervertido, corrompido con lo que serían las costumbres de estos pueblos foráneos que olvidaban las tradiciones morales clásicas que llevaron a donde llevaron al Imperio Romano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí empiezan estas fake news. Cuando hablan de las cosas morales, incluye la orgía, ¿no? Sí, pero sotto voce. O sea, estaba todo bien mientras no se hiciera público, digamos. Ese era un poco, que en parte sigue siendo así, por otro lado. Vamos a ser honestos. También continuamos con esa tradición, ¿no? Bueno. Entonces tenemos, fíjense, acá me traje un par de tomos. A ver, lo veo, las vidas de los 12 Césares de Salustio, que tenemos acá. Vamos a comentar algunos vicios de ¿Cómo hizo para traer todos esos tomos? Y los traje acá con un Lo bueno que le sacó el polvo. Las telarañas quedaron un poco. ¿El muchacho lo tiene en negro? Sí, ahí está Jorge, Capitanich. Él lo tiene a Jorge en negro, como corresponde, supuesto, ¿no? Violando todas las leyes laborales. Todo aquel que se precie vino con una carretilla. Integrante de la República tiene que tener un empleado en negro. Por supuesto, es parte de la tradición argentina. Porque acá no hay gremios, ¿vio? Que acá no hay gremios. ¿Qué idea es esa? ¿Qué idea es esa? ¿No? Acá no hay gremios, total, si se mueren 10.000 que se tengan que morir. No. Lo importante es que estén en los estadios, ¿vio? Exacto. Y que Jorge traiga los motomos. Bueno. Vamos con el pan y circo. Bueno, entonces, vicios de Augusto. Vicios de Augusto. El primer emperador romano que gobernó desde el 27 a.C. hasta su muerte, el 14 después de Cristo, es decir, 4 décadas. Fue el emperador, el primero y el que más duró. 4 décadas era locura. Una locura. ¿Qué cuenta Suetonio? Se podía haber jubilado tranquilamente, porque todos los excesos que había en esa época. Sobrevivió, o sea, tan excesivo no era, o tenía una resistencia increíble. Tenía muy buena resistencia. Digamos, estaba entrenado, un personal trainer. La cuestión es que, ¿qué nos cuenta Suetonio de Augusto?
Vamos a leer estos viejos manuscritos. Dice, en los primeros años de su juventud se vio expuesto a la maledicencia y acusado de varios actos deshonrosos. Opa. Sexto Pompeyo le difamó tratándolo de afeminado. Nuevamente. Pero Sexto, ¿por qué así? ¿Por qué Sexto? Bueno. Marco Antonio le reprochó que había conseguido que su tío le adoptara, porque Julio César era el tío y lo adoptó como hijo para heredar, al precio de bajas complacencias. Asimismo, el hermano de Marco Antonio, Lucio, afirmó que después de haber ofrecido las primicias de su juventud a César, volvió a prostituirse en España, ofreciéndosela a Hircio por 300.000 sestercios, y que tenía la costumbre de depilarse las piernas con cáscara de nuez, ardiendo, para que así volviera a salirle el pelo, pero más suave. ¿No? Es una nueva técnica, podemos comentarlo. Pruébelo usted, señor. La cáscara de nuez ardiendo debe ser algo que uno no se lo imagina. ¿No? Da miedo. Da miedo, un poquito de miedo. Pero bueno, parece ser que hace bien al cabello, ¿no? Aparentemente. Por la duda no prueben en casa. No lo hagan en casa, por favor. Dice, ni sus propios amigos niegan que cometió adulterios. O sea, hasta los amigos lo entienden. Pero procuran excusarlos, afirmando que incurrió en ellos, no impulsado por la lascivia, sino como medida de prudencia, para poder así más fácilmente indagar las intenciones de sus adversarios, valiéndose de sus propias mujeres. Marco Antonio le reprocha, además de la precipitación con que se casó con Livia, el que una ocasión sacó del comedor y se llevó a sus habitaciones particulares a la mujer de un excónsul. Y ello en presencia del propio marido. Claro. Y que al acompañarla de nuevo entre los invitados tenía ellas las orejas encarnadas, le había mordido las orejas, y el pelo en desorden. O sea que le agarró una calentura, digamos, y vamos para el fondo, vieja. Claro, me llama lo del cónsul que no intervino, ¿no? Y el cónsul, ¿qué podía hacer? Se comió un Ferrero Rocher y miró para otro lado. Claro, era el emperador y después romano. Le devolvió a la mujer con las orejas mordidas y despeinadas, ¿no? Encima le muerde las orejas. Pobre mujer, como habrá quedado con la oreja. La verdad, ¿no? Que un animal. Claro, un animal, una locura. Bueno. Veamos los vicios de Tiberio. Tiberio Julio César Augusto, el segundo emperador romano, el que siguió, que gobernó desde septiembre del año 14 hasta su muerte, ¿no? En su retiro de Capri, dice Suetonio, ideó incluso una sala provista de divanes, escenario de sus pasiones secretas, a fin de que en ella pandillas de muchachas y de mozos de placer, reclutados de todas partes, así como inventores de monstruosos ayuntamientos, a los que llamaba spintrias, enlazados de 3 en 3, se prostituyeran recíprocamente en su presencia para reanimar con este espectáculo su libido que languidecía. O sea, lo mata por todos lados el autor. Claro. Pero cuánta prostitución, ¿no? En la época romana, ¿no? Era muy habitual. Parece que sí, casi tan habitual como ahora. Tenía muchacho alcobas por doquiera. Y las adornó con cuadros y estatuillas que reproducían pinturas y figuras en extremo obscenas. Está muy bien, claro. O sea, también tenía sus... serían las películas de la época, ¿no? Así como también con los libros de Elefántide, para que a nadie le faltara, al practicar el amor, el modelo de la posición que se le exigía. Elefántide escribió una especie de Kama Sutra de la época, ¿no? Claro. Se ingenió también para construir en los bosques y en los parques refugios destinados al amor, y en ellos adolescentes de ambos sexos, ataviados como sátiros y ninfas, se prostituían a la vista de todos, en las grutas y en las cavernas, y de ahí que todo el mundo como Gran Hermano. Lo llamaban con el nombre de la isla, el Cabrón. Le decía. Porque claro, que vivía en Capri, Cabrón. Bueno, en fin. Pero bueno, volvemos al tema de la prostitución. Y más, Tiberio parece... Lo acusan incluso de abuso de menores. No. Tremendo. Es algo, ni siquiera lo voy a leer, pero se cuenta que una vez durante un sacrificio, prendado de la belleza del acólito que le ofrecía el vaso del incienso, no pudo resistirse al impulso de llevárselo aparte. Apenas hubo terminado la ceremonia y allí mismo lo violó, y a su hermano, que era flautista, y que a renglón seguido ordenó que le quebraran las piernas ambos porque se echaban mutuamente en cara el ultraje que habían sufrido. Me gustó la declaración de que era flautista, ¿no? No sé qué tendrá que ver.
Pero lo aclara el autor, pero ¿no? lo aclara. Después que lo violó, era flautista, ¿no? Además era flautista, o sea, como encima... Se lo merecía. Y era mal flautista. Era mal flautista. Yo me imagino a Jethro Tull, alguien así. No. Ya me fui para... Muere ensartado, ¿no? Bueno, en fin, llegamos además al mítico Calígula. Calígula, que sabemos que era como el peor, ¿no? Es el tercer emperador romano que gobernó del 37 hasta el 41. Duró poco. Pero en ese interín fue una locura, digamos una debacle total, podríamos decir, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice Suetonio, puso de manifiesto su innata crueldad con hechos como los siguientes. Como resultaba muy caro el precio del ganado que debía adquirirse para alimentar a las fieras destinadas a los espectáculos, problema de caja, redactó una lista en la que figuraban los condenados que debían servir de pasto a las fieras. Y en una ocasión en que giraba una visita de inspección a las distintas cárceles, se situó en medio del pórtico y sin consultar los antecedentes de los detenidos, ordenó que se los colocara en fila y acto seguido dispuso que fueran llevados a las fieras desde el primero hasta el último. O sea, obligó a un ciudadano que había hecho el voto de combatir como gladiador, si se restablecía Calígula de una enfermedad, a que cumpliera su promesa. No, vos boqueaste, ahora banquéatela. Y quiso presenciar cómo combatía espada en mano, y no le consintió que se retirara hasta después de haber vencido a su contrincante, y aún entonces se hizo rogar mucho. Como se percatará que otro que había ofrecido también su vida por la misma causa se retrasaba, lo entregó a la chiquillería, coronado de hierbas sagradas y de ínfulas, para que le azuzaran por los distintos barrios y le exigieran el cumplimiento de la promesa. Y acabaron por despeñarlo de lo alto de la roca Tarpeya. Hizo marcar con hierro ardiente a muchos ciudadanos, de honorable condición encima. Como el ganado. Y los condenó luego a las minas, ¿no? A la construcción de carreteras, a ser entregados a las fieras. Algunos incluso los encerró en jaulas, como si fueran alimañas. Claro. Y en las que debían moverse a gatas, o los hacía partir por la mitad con una sierra. ¿Qué tal? Y no a todos los que imponía estos castigos era por causas graves, como acá está justificando un poco Suetonio. Dice, si hubieran sido causas graves, está todo bien. Claro. No, si es causa grave no me imagino lo que hace, ¿no? O sea, pero bueno. Simplemente por haber censurado algunos de los espectáculos que había ofrecido, ¿no? O porque nunca hubiesen prestado juramento invocando su genio. O sea, cuando jurabas por Calígula tenías que decir, este tipo es un genio. Este tipo es lo más. Y si no, te parto al medio. Con una sierra, ¿no? Dicho sea de paso. Y de esa época, ¿no? Muy afilada, oxidada incluso. Obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos. Mira qué lindo. Y en una ocasión en que un padre se excusó de la asistencia alegando que estaba enfermo, digamos, no, prefiero... Estoy en casa. Lo vas a ejecutar a mi hijo, prefiero quedarme en casa, no me siento muy bien. Lo mandó con su propia litera, lo llevaron en la cama para que viera cómo ejecutaban a así que estaba enfermo. Está bien, Ahora vas a ver. Soldados que agarren la cama del pibe y llévenlo. Claro, otra vez. No tenía problema con el tipo conseguía gente. Palo y a la bolsa. Sentó a su propia mesa a un padre que acababa de ser testigo de tan atroz espectáculo y le excitó con toda clase de chistes para que se riera y se regocijara. Qué piola que era Calígula. Te levantaba el ánimo. O sea, te mandaba a matar el pibe, ¿no? O la piba, no sabemos. Claro. Pero después te levantaba el ánimo. Te contaba chistes. Después te llevaba a su mesa. ¿Qué le dijo un chino a otro? ¿Qué le dijo un hijo a su otro? Te va a hacer mierda Calígula. Y todos se reían. Claro, obviamente le festejaban los chistes y no los partían medio. Hizo flagelar con cadenas y durante varios días a un intendente de los juegos y cacerías del circo, y no dio orden de matarlo hasta que le resultó insoportable el hedor de su cerebro putrefacto, señores. Claro. En fin, hizo quemar en medio de la arena del anfiteatro a un autor de atelanas, sería una especie de poemas, por un simple verso de doble sentido. No le cabió la onda del doble sentido, te fusiló. Dio la orden de que cortaran la lengua a un caballero romano, que al ser arrojado a las fieras, gritaba que era inocente, y dispuso luego que volvieran a echarlo a la arena. O sea, le cortó la lengua para que no dijera que era inocente, y ahora sí, de nuevo a las fieras. Impresionante. En fin, le gustaban las bromas, mencionaremos algunas. Era un jocoso, digamos. ¿no? Está muy bien. Se colocó un día junto a la estatua de Júpiter y preguntó al actor dramático Apeles cuál de los dos le parecía mayor. Y como vacilara, le hizo desollar a latigazos.
y mientras duraba el suplicio encomiaba reiteradamente la voz de aquel desgraciado que pedía clemencia afirmando que sonaba incluso muy dulcemente cuando gemía. Bien, ¿eh? Muchas veces al besar tiernamente el cuello de su esposa o de alguna de sus amantes decía: una señal mía y esta hermosa cabeza rodará por los suelos. En fin, no respetó ni a su propio pudor ni al ajeno. Se dice que amó a Lépido, Amnéster, actor de pantomimas, tuvo también sus amores, así como a algunos rehenes, manteniendo trato carnal con todos ellos. Valerio Catulo, joven perteneciente a una familia consular, dijo a todo el que quiso oírle que había violado al emperador y que en aquellas relaciones había agotado todas sus fuerzas. No, ¿cómo va a decir Valerio eso? No sé qué pasó con Valerio después. Valerio, estas cosas no se dicen, claro, Valerio. Ubicate, Valerio. ¿Cómo es? Ah, Dios mío. ¿Cómo es el apellido de Valerio? Catulo. Catulo, no. En fin, el apellido lo dice todo. Digamos, dejando de lado... Intrépido, Valerio. Sí, la verdad que valiente o temerario. Una de dos. Dejando de lado a sus incestos con sus hermanas, también cuando no tenía tiempo, incesto con la hermana, y su notoria pasión por la cortesana Piralis, no hubo apenas mujer alguna de la nobleza a la que respetase. Una locura. Por lo general acostumbraba a invitarlas a comer en compañía de sus maridos, siempre, y las hacía desfilar delante de él, examinándolas cuidadosamente, con mucha parsimonia, a la manera de los tratantes de esclavos. E incluso les levantaba el rostro con la mano si alguna por pudor lo bajaba. Luego, cuando le venía en gana, salía del comedor llevándose consigo a la que más le gustaba, para regresar al poco rato con las señales aún visibles de su lascivia, y delante de todo el mundo las elogiaba o criticaba, enumerando uno por uno sus cualidades o defectos corporales, así como su manera de hacer el amor. En fin, después nos quejamos de las fake news de ahora, son livianitas en comparación. No, tremendo. Es muy duro, lo de ¿no? Calígula. No dejaba títere con cabeza, Calígula, Tiberio, Augusto, Julio César. Y bueno, un poco que lo que se ve es esta reiteración de una matriz, podríamos decir, de lo que es la difamación, ¿no? Se comienza, argumentando desde la pasión, desde la emoción, y se empiezan a generar toda serie de, mitos, ¿no? Porque son mitos, recordemos el libro negro de Perón, que realizaron ahí una vez que es derrocado por la Revolución Fusiladora, en donde se lo acusaba, entre otras cosas, de tener una manceba, como se decía en ese momento, una amante menor de edad. Se decían cosas como que iba al Banco Central y se revolcaba en el oro, en los lingotes, ¿viste? Así desparramaban los billetes para que él nadase una especie de tío rico, ¿no? Y todos aplaudían. Obviamente, ¿no? Claro, y esto se ha dicho... también se dijo de Irigoyen, de Rosas, el tirano, estas imágenes, ¿no? También se ha dicho de Néstor, de Cristina, la idea esta de los ¿cómo se decía? Que se hizo un programa una vez de la nata, los lugares donde se escondían la plata, que eran que hacían las bóvedas, claro. Se decía que no habían, que lo habían matado a Néstor, ¿te acordás? Todas las que no estaba en el cajón, ¿no? Claro. Llegó a decir una comunicadora, ¿no? Creo que Mirta Legrand, ¿no? Sí. Llegó a aseverar que no estaba en el cajón, Néstor. Exactamente. Y ahora lo veo. Y después no nos olvidemos la maravillosa en vivo y en directo que tuvimos, la maravillosa cobertura de TN buscando con maquinaria, ¿no? Claro, en la Patagonia, buscando. Exactamente. Veía haciendo un montículo. Veían un montículo. Ahí debe estar la guita. Y ahí está, y iba con un atopado. Todo esto transmitido en vivo y directo, ¿no? Eso de televisión buscando abierta, el digamos. PBI, ¿no? Exacto. El PBI escondido. Escondido. En fin. Se ha dicho, incluso también se apela al mismo, es una lógica transversal, ¿no? Porque también se dice, qué sé yo, que Macri es el domador de reposeras, se cuentan que es mufa, qué sé yo, ¿no? No. En fin. Así como decimos una cosa, decimos la otra. No, para nada. Hay un montón de leyendas, digamos. Claro. Se está tocando el tanque. Ya no sea mal, no sea mal. No. Pero bueno. Bueno, lo mismo se decía. Y lo vamos a comprobar el domingo, va a ir a ver el partido. Bueno. Pero se ha hecho esto muy común, yo me acuerdo cuando era chico, que había lo mismo se ha dicho de mí, que soy inteligente.
Y bueno, son mitos urbanos. Saludamos al señor Marcos López, que nos está escuchando. Saludos. Ahí, al Gardo también, vamos a Argentina, bueno, dice, el doctor ese está bien, ¿no? No estoy bien. No, si estuviera bien no estaría con nosotros. Si estaría bien estaría en otro programa, el doctor, indudablemente. Me perdí, entré acá al estudio y me tomé un café. Pero yo quiero decir, y vuelvo a reiterar, que todo lo que dice el doctor Ferro es verdad. Está todo en los tomos, en los libros. Nada más que él se toma la molestia de leer, cosa que la mayoría de nosotros no hacemos. Es complicado. Claro, exactamente. Así que no es que está inventando. Salustio, la vida de los 12 Césares, si quieren chequearlo. Ahí, la vida de los 12 Césares, imagínate, son varios tomos. Y estos son nada más es uno por cada César, así que son 12 tomos. Si tenés ganas de leerlo y buscar lo que dijo el doctor, lo vas a ver que existe, ¿no? Página 584. ¿Es eso o tirarte a ver la tele? Claro. Fíjate que es lo que más te gusta. Pero el doctor hace esto por nosotros, ¿no? Claro. La fake news y digamos que no son de ahora, ¿no? No son de ahora, e incluso podríamos remontarnos aún más en el tiempo, pero pero a los sumerios. Probablemente. Ya si me dice que Cristo ya anduvo mintiendo. Bueno. ¿Qué? Cristo en sí, no vamos a blasfemar en este programa, es lo último que nos queda ya, el último resquicio de dignidad. No levantan el programa, doctor. Están con ganas. No dije nada. Bueno, me voy, renuncio. Están con ganas, doctor, por favor, conténgase, pero bueno, dele, a ver. No, pero hay un historiador judío, Flavio Josefo, que cuenta una versión un poco distinta de la vida de Jesús. No, bueno. Es la palabra de Flavio Josefo, no la nuestra. Digamos que no lo presenta como un salvador. No digamos nada, nos van a levantar. Basta. Nos van a levantar. Estamos jugando a ser Dios, estamos en el borde. Me van a echar. Hay gente que está. Ahora que estoy en planta. No. Claro, por favor. Doctor. En fin. Pero bueno, es una misma lógica, una estrategia y también tiene una dinámica, ¿no? Es como que se van agregando adjetivos, ¿no? Claro. Esto lo han dicho, hay una gran psicóloga, filósofa, Rita Segato, ¿no? Ella dice que partimos siempre de las microviolencias y se produce un acostumbramiento y se va sumando, ¿no? Entonces cada vez nos vamos acostumbrando más, por ejemplo, a la violencia simbólica pública, y eso termina justificando otras violencias, ¿no? Claro. Y una mentira repetida incantable veces termina siendo termina siendo una verdad, ¿no? Miente, que algo quedará, decía Goebbels, el ministro de propaganda nazi, ¿no? Y alguna vez podemos hablar de los 10 preceptos de la publicidad de Goebbels. En definitiva, algo quedará y se transformará en verdad. Pero también pasa, un poco dialécticamente, podríamos decir, que hay esas audiencias redundantes, ¿no? Es como que uno se convence de lo que ya estaba convencido, ¿no? O sea, la gente que odia a Cristina, a Néstor, a Macri, a quien sea, de alguna forma confirma el sesgo con estas historias, ¿no? Se convence, sí, es verdad, son los peores, son los más corruptos, son los más viciosos, y por eso está todo mal. Y a veces nos olvidamos que en realidad, más allá de la psicología, las personas, que nos caigan bien o mal, hay ciertas situaciones estructurales que son las que marcan en realidad la dinámica política, económica y un poco todos los dramas que vivimos a diario, ¿no? Por ejemplo, una guerra en Ucrania, o problemas de escasez, o problemas de inflación, qué sé yo, que son cuestiones más estructurales y que quizá no dependen de la suma de los individuos o de sus particulares psicologías, ¿no? Siempre hay un filósofo, Mario Bunge, que decía que la totalidad es más que la suma de las partes, porque tiene características propias. Bien. Por ejemplo, ¿en qué ingrediente de la torta está la esponjosidad de la torta? La esponjosidad de la torta surge de la combinación de los ingredientes, no estaba antes. Claro. Entonces quiere decir que hay cuestiones estructurales que quizá se escapan de lo que sería la psicología de todos nosotros, porque además es muy hipócrita
acusar de todos los vicios solamente a las personas públicas, porque todos sabemos que somos pecadores. Hable por usted. En fin, amén. Bendiciones, bendiciones. Doctor, muchísimas gracias por venir una vez más y bueno, como siempre, un placer escucharlo. Muchas gracias. Fake news y bueno, el repaso histórico del doctor Pablo Ferro acá con nosotros. Un beso enorme para Ruth.